En este momento agradezco que nos tome la llamada esta mañana el senador Emilio Álvarez y Casa. Senador, buenos días. René, muy buenos días. ¿Qué tal? Un gusto saludarle. Gracias por atender la llamada. Oiga, preguntarle acerca de esta reunión que tuvieron ayer precisamente con la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué se habló? ¿Qué se le cuestionó? ¿Y qué fue lo que ella respondió? El Senado tiene la facultad del ejercicio de rendición de cuentas o de revisión de los actos de las autoridades federales, aquello que llamamos las instituciones de la República. Es el caso de la CNDH. En últimas fechas hemos visto, hemos escuchado una serie de controversias, algunos más bien el tono del escándalo, de lo que está pasando en la CNDH y por eso decidimos hacer esta reunión. Sí. Yo espero, René, que las próximas reuniones sean abiertas, más en el ánimo de transparencia y en el ánimo de evitar la opacidad. Infelizmente la mayoría legislativa quiso que fuera cerrada, pero ojalá que recuperemos la ruta, pues como debe ser, para que no quede la duda de qué se habló y qué se dijo. Ahora bien, la reunión fue para que la presidenta hiciera una primera presentación, nos platicó con más detalle lo que estaba pasando en la toma de las instalaciones ahí en la calle Cuba, en el centro de la Ciudad de México. Sí. Esencialmente, ella refiere que son casos que no son competencia de la CNDH, que son de otras entidades, incluso estatales, como de San Luis Potosí. Y luego los y las senadoras nos dimos a la tarea de hacerle señalamientos. En mi caso en particular, yo le puse 4 temas en la mesa. El primero es que me parece que no está viendo la debida atención a las víctimas. Creo que la toma de la oficina, y ahora se han dado algunos casos más, Así es. muy preocupantemente lo que pasó en Ecatepec, muy preocupante, ya platicaremos de eso, pero me parece que son señales de alerta de instituciones que no están respondiendo. El segundo tema, René, es la preocupación que existe sobre la autonomía y la independencia. Déjame decirlo así, ahora que se habla de la toma de las oficinas, yo pienso que el primero en tomar la CNDH fue el presidente López Obrador. Puso ahí a una militante de su partido, Así es. mintiéndole al Senado, y a senadores de Morena o algunos otros han colocado gente incondicional. Por ejemplo, el secretario ejecutivo de la CNDH, Francisco Estrada, es un operador político cercanísimo a López Obrador, cercanísimo, nada más hay que ver en Google su trayectoria. Y pues si de tomas hablamos, lo que estamos viendo es que la autonomía y la independencia de la CNDH queda muy cuestionada. Sí, se Déjame perdió. darte un dato. El año pasado la CNDH emitió 99 recomendaciones. Con ese número, Rosario Piedra en su candidatura fue a decirle al Senado que eso era poco. Lleva 47 en 10 meses. 43, perdóname, 43 en 10 meses. O sea, menos de la mitad. Y sorprende que las secretarías de Estado del gobierno federal llevan menos de 5 recomendaciones. O sea, pareciere que Rosario está ahí justo para cuidar al presidente y su gobierno. Y el último señalamiento fue que, infelizmente, lo que se sabe de la CNDH en estos meses son más sus escándalos y sus silencios. ¿Sí? Y silencios, René, como toda la crisis de los niños que están muriendo enfermos de cáncer y que no tienen medicamento ni tratamiento, Así es. o toda la crisis de las personas migrantes que han vivido abusos de la Guardia Nacional, o incluso México es el país con más personal de salud que ha perdido la vida del coronavirus, y la CNDH en estos 3 casos en silencio y omisión, René. ¿Qué, qué, Estos fueron qué, los qué, temas que qué planteamos. respondió la titular ante estos cuestionamientos, senador Álvarez y Casa? ¿Cuál fue su Yo me respuesta? llevé una muy desagradable impresión, pues porque nos leyó un documento que traía respuesta. Nos dijo que nos iba a responder por escrito después y contestó algunas, ¿no? Para ser honesto. Pero el 40% de su tiempo aproximadamente, René, lo utilizó para hablarnos de los menús y que las cosas que se encontraron de filetes y estas cosas no eran así, y que eran bisteces y que ella comía sopa de pasta y que era un comedor para 30 personas. Yo me quedé con la sensación de que si hay una crisis de derechos humanos y de justicia en el país y se pongan a hablar de bisteces,
es una desconexión grande. Honestamente lo digo. Puedo entender que se hacen esfuerzos administrativos, de recorte, de austeridad, lo entiendo, pero en la reunión nadie le preguntó sobre eso. Nadie. Entonces venía a ponernos eso, híjoles, mira, yo terminé diciéndole, señora Rosario, no creo que usted tiene que renunciar por los problemas de su nombramiento de origen, que son de escándalo, en mi opinión, Claro. ilegales y constitucionales, sus silencios, sus omisiones. O sea, y bueno, lo que pasó es que la mayoría legislativa, en boca de algunas de las senadoras, dijeron una frase que está grabada en el imaginario mexicano, que los conecta diciendo: no te preocupes, Rosario. Todos sabemos la frase que le dijo el presidente Peña Nieto a Rosario Robles: no te preocupes, Rosario. Y ayer las senadoras de Morena, para arroparla, dijeron, René, exactamente la misma frase: no te preocupes, Rosario. Me parece que eso describe la situación, René. Oiga, al momento que usted le cuestiona si no era justo o preciso que renunciara, ¿ella qué responde? Ella, su primera reacción es hacerse para atrás y negar con la cabeza. Estamos parados en lugares distintos. Yo le reconozco a Rosario Piedra su activismo. Le reconozco su condición de víctima por la desaparición de su hermano y la lucha de su madre. Y creo que tiene legítimamente todo el derecho de acompañar el movimiento político que quiera. Pero como servidora pública, me parece que está llevando a la CNDH a un lugar donde está dejando de ser útil, está perdiendo la confianza de las víctimas y no representa una institución que debe representar a todas y todos los mexicanos, sobre todo a las víctimas. Honestamente, me parece que la ruta que está tomando la CNDH pues es de cubrir un proyecto político del presidente, y ese no es su mandato, René. Preguntarle, por último, senador, ¿se está desmoronando la CNDH? ¿Así se siente? ¿Está en peligro esa Comisión Nacional de Derechos Humanos que debería de atender precisamente lo que está ocurriendo, no solamente en la Ciudad de México, ni en San Luis Potosí, ni en Chihuahua recientemente, sino el tema de la pandemia, temas sentidos para la población, y la CNDH se ve vulnerable por todos lados? Yo lo veo así. Por supuesto que había cosas que mejorar, por supuesto que había excesos que quitar, por supuesto que había unas burocracias doradas. Recuerdo los excesos y los errores de un José Luis Soberanes, de un Raúl Plasencia, indefendibles, ¿no? Sí. Claro que hay que hacerlo. Pero entonces se trata de corregir, no de irse al otro lado para proteger ahora, haciendo lo mismo, pero más barato, al nuevo gobierno. Hay que encontrar el justo medio, y el justo medio es una institución que se deba a las víctimas y que tenga la condición de decirle al poder, sea el presidente, los gobernadores, los presidentes municipales: así no. Tus colaboradores o tú mismo estás cometiendo excesos, esa no es la manera. Necesitamos un ombudsman, un ombudsperson, una defensora del pueblo, no una defensora del puesto, que tenga el plante y el semblante de defender a la gente. A final de cuentas, para eso se hizo la CNDH. Sí es momento de corregirla, pero creo que Rosario Piedra la está llevando a cometer los mismos errores que se cometían en el pasado, y no se trataba de eso, René. Muy delicado, senador, que se esté replicando lo sucedido con el edificio de la CNDH en la Ciudad de México, con lo que anoche pasa en Ecatepec, y esto podría ser una alerta, ¿no? Una bomba de tiempo que comenzaran a llevarse ese tipo de manifestaciones sociales en otras sedes de la CNDH. Yo lo veo delicadísimo. Me preocupa muchísimo que en Ecatepec se haya respondido con uso violento de la autoridad. Hubo personas desaparecidas temporalmente, incluso militantes de esta brigada de paz que se llama Marabunta, sí. Con vehículos no identificados, las llevaron finalmente al Ministerio Público. Había niños. Vamos, o sea, la autoridad no se puede portar igual. O sea, lo que la autoridad tiene que demostrar es un apego a la ley, porque si ni la autoridad ni los manifestantes se apegan a la ley, aunque unos pueden tener el derecho a la protesta, pues entonces sí tenemos una espiral de violencia y una espiral de conflicto mayor. Sí creo que son señales de alerta poderosas, René. Yo esperaría que la autoridad entienda qué está pasando. Ecatepec es uno de los lugares del país con más altos feminicidios.
Y no atender estas señales, lo que va a provocar es que el reclamo se va a generalizar y se va a subir. Yo puedo pensar, ver, que si la autoridad responde con represión y no con diálogo, no con atención como debe ser, me imagino entonces que más mujeres se van a indignar y más mujeres van a tomar oficinas. Lo vimos ya el 8 y 9 de marzo, René. Fue impresionante, ¿eh? Sí. Y no se crean que por la pandemia pues van a dejar de reclamar. Yo veo que estas señales de alerta constantemente por la muerte de las jóvenes o los secuestros o las desapariciones, pues tienen que ser una poderosa señal de alerta de la sociedad. Y si la respuesta de la autoridad va a ser reprimir, como hicieron en Ecatepec, le están echando gasolina a fuego, René. Definitivamente. Agradecerle como siempre, senador Emilio Álvarez y Casa, por su tiempo y por esta charla. Mi privilegio, muy buena tarde, saludos.